Hola, hola, muy buenas tardes. El día de hoy es lunes de un nuevo episodio de Consultados. Y qué más agradable que episodios como estos, en el que el día de hoy estamos aquí con un amigo, primeramente, que hemos coincidido en alguna certificación, creo que nos conocimos y en muchas situaciones dentro del mundo del TEC de Monterrey. Pero bueno, la tarde de hoy tengo un placer de presentarles a Jacobo Eluani. Él es el que va a estar el día de hoy acompañándonos en uno de los mundos que yo creo que en las empresas puede ser situaciones neurales para el éxito, la rentabilidad o el fracaso y el quiebre de muchas situaciones que han pasado, que viene siendo el mundo de las operaciones, el mundo operativo. Es una realidad al día de hoy que las organizaciones al día de operar, al día de uno, necesitan cada vez ser más eficientes. ¿Cómo lograrlo? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo hacerlo? Bueno, todo eso el día de hoy lo vamos a estar resolviendo con nuestro invitado. Pero bueno, él es director, fundador de una consultora que se llama Bison. Entonces nos vamos a presentar. Pero más allá de lo que yo pueda decirlos, escuchémoslo directamente de él. Por favor, Jacobo, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos viendo aquí en pantalla. Cuéntanos, ¿de qué trata Bison? ¿Qué tal? Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Es un excelente trabajo que están realizando ahí para las empresas que necesitan de alguna manera pues un poquito más de apoyo. Muchas felicidades, de verdad. Me da mucho gusto poderte acompañar en este proceso y pues dentro de los mismos procesos vamos a platicar un poquito de lo que hace Bison. Bison, en este momento nos encontramos en México y en Estados Unidos. También tenemos algunas operaciones en Canadá y estamos próximos a abrir Oriente. Hablo de Oriente Medio, Turquía, Israel y la India. Esperemos que pronto podamos compartirles en dónde más nos vamos a ubicar. ¿Qué hacemos nosotros en Bison? Nosotros nos dedicamos a lo que es la consultoría de procesos específicamente, para lo que es los procesos dedicados a las compras, los procesos dedicados al almacén, operadores logísticos, cadenas de distribución, el modelaje para lo que es un centro de distribución, para la manufactura y obviamente para sistemas de información, proyectos llave en mano, sobre todo para el proceso de diseño y construcción de naves industriales, procesos de servicios al cliente, atención a ventas, impulso de ventas y procesos de calidad. Obviamente, eso principalmente lo dedicamos como ramas principales que Bison se dedica, y de la mano ocupamos muchas herramientas para poder trabajar con ello, ¿no? Dependiendo la necesidad del cliente o el enfoque que le queremos dar. Obviamente, tenemos algunas necesidades puntuales. Por ejemplo, en este momento tenemos un modelo de trabajo de realidad aumentada. En el trabajo de realidad aumentada estamos tratando de reducir lo que son los tiempos de operación para poder estandarizar un simple procedimiento. Por ejemplo, en el primer cuadro que vemos ahí en la parte de arriba, tenemos la colocación de un formato, que es la colocación de unas piezas que son necesarias para cambiar una herramienta de la máquina. Ese proceso de cambio de herramienta normalmente le lleva un tiempo a la persona ya adiestrada, siguiendo las instrucciones adecuadamente. Les puede llevar entre unos 2, 3, 5 minutos un proceso adiestrado. Y puede llegar inclusive a más si la gente no está adiestrada. Pero con los procesos de realidad aumentada, nosotros hemos logrado reducir fuertemente esos tiempos de operación a prácticamente menos de 3 minutos. En menos de 3 minutos las personas logran implementar todos los procesos necesarios. Y véanlo aquí, muy sencillo. Va dándole las indicaciones en dónde colocar la etiqueta, dónde pasar la cinta, qué ajustar, y da las operaciones necesarias que debe de conocer la persona que está en ese momento trabajando con la máquina. Y así muchas otras que podemos mostrarles, pero bueno, la idea no es mostrarles necesariamente esa herramienta, pero bueno, tenemos muchas otras. Sí, y bueno, me imagino que hay un catálogo amplio, Jacobo.
Pero bueno, sí, igual durante la sesión vamos a estar pasando tus redes sociales o la página de ahorita para que te contacten y así quieren profundizar en este tema. Pero bueno, mucho de lo que hacemos para esta plataforma que estamos ahorita compartiendo es ponerle a la gente situaciones reales. Nosotros tenemos el eslogan de que nos hemos fraguado desde las trincheras y eso siempre es algo que suma para un mundo de directores o dueños de empresas que claramente comparten el tema o el mundo teórico, pero quieren o les da un poco mayor de certidumbre saber que las personas que lo están mencionando ya lo han implementado. Ayúdanos un poco, o compártenos. Alguna de las, hablábamos en esta previa a la charla o al programa, de algunas empresas en las que tú has participado. Es claro que muchas empresas por temas de secreto industrial, por secretos o por temas dentro de contratos como todas, no podemos poner sus nombres, pero danos algún ejemplo. Bueno, me agradaría bastante conocer el ejemplo de la empresa automotriz que mencionábamos antes de entrar al aire. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, para platicar un poquito sobre el mismo tema, la búsqueda de estandarizar los procesos o inclusive alinearlos, viene sobre todo por un por qué. ¿Por qué quiero hacer la estandarización? ¿Por qué lo necesito? Esa parte de la identificación del dueño, del empresario, del directivo, inclusive de un nivel gerencial, de por qué debe de estandarizar sus procesos, es a veces muy pegado a lo que sería un medidor o un establecimiento de algunas métricas que te permiten saber en dónde estás ubicado y que tal vez por quejas, por desviaciones, por desperdicios, por falta de planeación del tiempo o porque la gente está rotando mucho o no se conserva en los lugares de trabajo o que tiene muchísimos fallos. ¿Eh? Te lleva a poder buscar la manera de estandarizar los procesos. Pero hablemos un poquito en el tema de que sería una empresa que se está desarrollando, por ejemplo, como decías, en la parte automotriz, pero empresas que pueden nacer necesariamente, no con la experiencia, sino hay procesos estandarizados para empresas con experiencia, hay que buscar los procesos para empresas que están naciendo y hay procesos para aquellas empresas que han tenido alguna regularidad o irregularidad en el proceso y tienen la necesidad de buscar estandarizarse. Y vamos a hablarlo por etapas. Vamos a ver el caso. ¿Cuándo debo de estandarizar? ¿En qué momento debo de hacerlo? Entonces, debo de conocer claramente cuáles son las etapas de mi proceso, hacia dónde voy, hacia dónde estoy dirigiendo mis esfuerzos o en dónde se está gastando más de lo debido. Y por qué, de alguna manera, por dónde pudiera empezar. Dirías, oye, pues en donde más desperdicio. Sería lo más lógico empezar por donde más se desperdicia o por donde más se gasta, pero buscaría en todo momento que los procesos principalmente estuvieran escritos, que la gente lo que escriba definitivamente lo hace y que una vez que lo hace es tan reproducible tantas veces sea necesario como para poder verificarse. No se trata de estar persiguiendo que la gente se comporte como robot, sino lo que estamos buscando es que de alguna manera la gente a gusto en su posición, en donde está desempeñando su trabajo, pueda hacerlo de una manera consecuente, adecuada, un poquito reproducible y que al mismo tiempo esté ergonómicamente y amigablemente atendiendo la operación que está realizando. Ok, vamos a hacer una cuestión. Yo me voy un poquito más para los porqués que tú decías. ¿Por qué yo, dueño de empresa, por qué yo, director, necesito estar atendiendo el bien venir de mis procesos? Simple, dueño, simple director. Porque ahorra tiempo. El tiempo es una situación que te va a hacer mucho más ágil y mucho más aplicable todo lo que quieras tú desarrollar. Tú mencionabas ahorita por dónde empezar, ¿no? Si empezaremos por donde más perdemos o si ponemos, ¿no? Yo creo que aquí fluye mucho los objetivos, ¿no? Al final hay empresas que se dedican exclusivamente a reducir sus áreas de desperdicio y les va muy bien. Pero hay otras que tienen objetivos más grandes o tienen otro tipo de situaciones y no necesariamente decimos que está mal.
pero simplemente empresas distintas, filosofías distintas, objetivos distintos. Sí, definitivamente. Y dependiendo ese concepto o hacia dónde quiere dirigir sus esfuerzos, es donde viene su propia exigencia, ¿no? Y ahí va muy bien de la mano la empresa automotriz que estábamos comentando. Precisamente la exigencia de su cliente hace que sea necesario que sus procesos estén estandarizados, porque necesita que operaciones de costos se lleven a cabo adecuadamente y las operaciones sean tan reproducibles como para que no haya fallos. Entonces hay empresas que tienen muchísima experiencia, pero también dentro de la automotriz hay empresas que no tienen experiencia, que no han tenido la experiencia estandarizada. Y no quiere decir que no puedan sobrevivir o no puedan atender ese tipo de negocios. Pueden hacerlo siempre y cuando vayan haciendo adecuadamente cada una de esas etapas. Por ejemplo, también hay otro tipo de empresas. Vamos a hablar de empresas muy simples, ¿no? Hablo de simple, que se ve no tan complicado como una automotriz, no porque sea simple su trabajo. Una empresa, por ejemplo, que hace coaching. Una empresa que hace coaching también necesita que sus procesos estén bien establecidos para que entonces la gente pueda atender y aprender bien esos procesos. Por otro lado, una empresa de servicios, que puede ser una empresa que maquila, como el caso de la automotriz, que maquila una parte, necesita que todos sus procesos, tanto el de levantamiento del pedido, entender las necesidades del cliente, establecer los parámetros de las necesidades del cliente, estén bien establecidos para poder hacerlos y seguirlos, ¿no? Por ejemplo, Claro. ahorita... Sí, sí, No, perdón. a ver, a lo mejor aquí evité yo un tema importante, decir, te estamos contactando y en este episodio, el día de hoy viajamos hasta Houston, Texas, donde te encuentras ahorita trabajando para una refresquera y antes de siquiera agendar podernos reunir, mencionábamos de los grandes problemas que existen y las diferencias en la forma de operar en el mercado latino, por ejemplo, o sea, del Río Bravo para abajo, Sí, y de lo que ya son nuestros vecinos del norte, ¿no? sí, Eh, definitivamente. a ver, Es, definitivamente es un cambio muy fuerte. Uno puede atender y entender que los procesos pudieran ser iguales o que pudieran entenderse de la misma forma, pero no es así. Aquí en la parte de Estados Unidos el principal problema que hay es que la mano de obra es muy cara. Entonces, ya sea que quieras emprender un negocio o ya lo tienes a medio camino o ya está estandarizado, ya tienes un tamaño de empresa, lo que tienes que buscar en todo momento es reducir ese costo de mano de obra, reducirlo al máximo. Pero el problema de reducirlo al máximo no quiere decir que es quitar gente, sino que desde que estás diseñando un proceso, estás estableciendo cuántas personas van a estar, qué capacitación van a tener, en qué etapas van a encontrarse, cuándo deben de entrar al proceso para hacer efectivos y hacer efectivo su trabajo. Y que realmente vaya dejando el resultado que esperas, ¿no? A diferencia de nuestras empresas en México, que muchas veces empiezas con gente y muchas cosas que no puedes hacer automáticamente, las llenas de gente. Y entonces se vuelve una mala costumbre porque llegas a tener una cantidad de gente enorme en la organización y después tiendes a reducir la organización y genera un desaliento inclusive dentro de la misma cuando empiezas a reducir a la gente. ¿Por qué? Por una falta de planeación. Entonces, no quiere decir que aquí en Estados Unidos esté más planeado, sino es tan grande el costo que más vale que esté planeado, ¿no? Y por otro lado, los costos de transporte, ¿no? Hay mucha gente que ofrece sus servicios para hacer las conexiones entre las empresas. Obviamente porque las distancias son muy largas y el costo de transporte es muy fuerte, el costo del combustible es muy alto, la luz sobre todo. Entonces eso hace que tu proceso lo analices muy bien sobre el costo para que puedas realmente tener ese avance que esperas y ese pues margen de utilidad que desea el dueño, ¿no? El dueño de la organización. claro, claro. Mira, aquí hay dos cosas que yo quiero hacer una pausa. Primeramente, que creo que ayuda mucho a los polos que hay en estos dos tipos de culturas, digamos, tan cercanas, ¿no? Primero, la motivación. Al final del día, el mercado, el sajón, el mercado de Estados Unidos es planificado por lo que le puede costar. Al final del día, sabes que la mano aquí es mi mano de obra, el colaborador, la participación, la interacción humana, sinónimos que se nos puedan venir a la mente, tiene un costo elevado, déjame planificarlo para que no se me dispare, como tú decías en estas armadoras o en este tipo en muchos giros,
donde un centavo, 10 centavos, $1 es el diferenciador entre el éxito de un ejercicio o no. Y acá de esta forma, ¿no? Que al final es contrata mucha gente y luego vemos qué hacemos con ella, ¿no? Al final del día, la motivación es un tema importante. Pero dos, yo decía hace un momento, ¿no? Los procesos, los hábitos ahorran tiempo. Hacerlo y tenerlo por escrito siempre es lo ideal, pero también importa mucho cómo los expresas. Sí. No nosotros al final del día, y es una crítica que he hecho en otros programas aquí, como latinos somos muy emocionales. Me vio feo, es que así no se piden, es que no sé qué, de estas cuestiones que a veces acaban siendo un poquito irrisorias para gente como son los sajones, los alemanes sobre todo. Pero al inglés es al revés, el inglés, incluso el lenguaje del inglés, pues es más técnico, es mucho más fácil. ¿Cómo te toca a ti lidiar en estas empresas donde al día de hoy un proceso, empresas ya muy evolucionadas, se tiene que optimizar aún un proceso que tú ves en papel ya está bastante delimitado, bastante pulido? Sí, mira, prácticamente he tenido la oportunidad de trabajar con empresas aquí en Estados Unidos y con empresas europeas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchas personas de diferentes culturas. No necesariamente son americanos. Hay de todas partes del mundo. En donde estamos en este momento trabajando, armando un proyecto muy grande, tenemos prácticamente 11 países. Entonces, hay que convivir con todos en toda esa cultura mixta, tratar de entendernos. Y entonces manejamos un modelo que se llama grupos disfuncionales. En ese modelo de grupos disfuncionales hacemos un análisis de las personas. Hacemos primeramente una búsqueda de ver qué tipo de personas son y de alguna manera cómo son su liderazgo y su manejo dentro de la organización. Ahí implementamos una metodología muy interesante. Te voy a enseñar aquí algo que traiga por aquí. No sabía si me ibas a preguntar eso, pero de una vez vine preparado. Muchas gracias. Mira, aquí en este momento, bueno, ahí les enseño. Hacemos un análisis de las personas, ya después les puedo dar un poquito más a detalle. Están apareciendo aquí tu red social. A Jacobo lo van a poder localizar por LinkedIn. Igual si alguien quiere un poco más específico que les comparta el material hasta donde sea posible, envíenle un mensaje, contáctenlo por la red social. Perfecto. Mira, y aquí prácticamente mostramos un análisis de la persona, de sus características, de su liderazgo, cómo puede manejar sus fuerzas impulsoras, que lo impulsan a comportarse así, sobre todo el comportamiento. Si uno comprende los comportamientos de las personas, inclusive dentro del equipo, ya sabes que a Miguel, por ejemplo, tienes que hablarle de cierta forma y a Jacobo le tienes que hablar de otra forma para poder dirigirte con él y manejar mejor la situación. Entonces eso evita conflictos y la gente puede comunicarse de mejor manera. Habilitar a los equipos de trabajo en las formas de comunicación es lo que mejor nos ha resultado para poder implementar un proceso. Si no trabajas con la gente, el proceso al final lo tiene que hacer una persona. Como ya les dije, si el problema no es reducir la gente, sino hacerlo bien y planearlo bien. Entonces, tienes que trabajar adecuadamente con la gente, formar a la gente, saber cómo va a dirigirte con ellos para que te dé el resultado. Porque al final, al cabo, lo va a llevar la gente, a menos que lo sustituyas completamente por robots. Pero solo en la automotriz, la más grande es la que tiene los robots. La mayor parte tiene gente y hasta ahorita la mayor parte de los procesos son con gente, inclusive los software, ¿no? Hay que manejarlos, alguien tiene que programarlos y hay que dirigirse a ellos a que construyan un software. Entonces, hay que dirigirse de alguna manera con ellos y no siempre es la forma en que uno debe de hacerlo. Uno cree que esos procesos de comunicación son simples, pero no lo son. No lo son, definitivamente. No lo son. Y estamos hablando, e insistimos, los procesos al final tienen que ser ejecutados por alguien, ¿no? Y a veces en la ejecución puede ser un momento de, según la comunicación, como tú bien comentabas ahorita, que tienes con tu equipo, puedes encontrar la manera en que ellos en tiempo real lo puedan mejorar y, más importante aún, documentar esa nueva forma de hacerlo, ¿no? Esa nueva optimización que ellos pudieron ver. Sí, buscamos principalmente que la gente
tanto la parte operativa tenga las herramientas para seguir un proceso y en la parte de liderazgo que la gente pueda ser más líder, no jefe, sea más coach y no maestro, ¿sí? Tratemos de que la gente guíe a los demás de acuerdo a su expertise. Entonces analizamos más el expertise de la gente para que pueda tener resultados efectivos. Les voy a dar un caso. En el caso, recientemente tuvimos una capacitación de una persona que venía de Connecticut, muy cerca, no estaba muy lejos, estaba aquí mismo en Estados Unidos y tenía que venir aquí a Texas a dar una instrucción. La primera vez no nos costó porque era parte del proceso natural de la implementación de una máquina que iba a ser un proceso específico. Cuando nos dimos cuenta que la gente no recibió adecuadamente la capacitación, no la documentó y definitivamente no comprendió cómo debía hacer el trabajo, pedimos una cotización para hacer nuevamente la capacitación. Para que pudiera otra vez la persona nos costaba $30,000. Solo un día. Un día, $30,000 por un día. $30,000 por un día. Entonces, antes de decir traerla a la persona, ya se imaginan entonces todo lo que habría que armar para poder absorber sus conocimientos. La parte práctica, todo el mundo diría, grábenlo, sáquenle fotografías, que mucha gente está apuntando todo. Pero ustedes saben cómo los procesos también tienen mucho que ver desde el punto de vista donde están las cosas, desde dónde ves un momento dado el proceso. Si te toca ver, por ejemplo, desde, por decir algo, si te toca ver desde la esquina de la máquina, tú vas a saber que la máquina se armó de una manera. Y puede ser que desde el punto de vista desde ese lugar, tú veas algo que los demás no ven. Y el que está pegado al instructor, por estar oyendo al instructor, tal vez no vea lo que está sucediendo atrás de la máquina. Entonces, también importa el punto de vista y hacia dónde van a verse las cosas. Entonces hay que ordenar ese tipo de información para que tenga un resultado, el resultado que tú quieres. Y eso lo hablo en un proceso muy sencillo, en lo que sería la implementación de una máquina y el costo que pueda tener. Pero hay procesos que precisamente como se llama el programa, como nos comentabas, es la alineación de los procesos. Si nosotros estamos implementando algo en la maquinaria o alguien está implementando algo para poder producir más o alguien está implementando en la parte de ventas procesos para tener más clientes o alguien está implementando algo para los procesos de mercadotecnia, pues de alguna manera también hay que alinear todos esos procesos. No todo es fábrica, sino todos tienen procesos y en todos lados se llevan, inclusive para obtener préstamos bancarios, para poderlos pagar los impuestos. Hay procesos a seguir. Entonces, para eso establecimos una metodología, por ejemplo, en otra empresa, establecimos una metodología para lo que serían las estrategias, ¿no? Todas las estrategias se llevaron a cabo a través de un proceso. Normalmente en México eso lo vimos ya en varias empresas donde implementas la estrategia y haces todo un proceso estratégico de 5 años y después de esos 5 años regresas y la empresa sigue igual o más o menos implementó lo que habías dejado, etcétera. Acá no, acá tuve que aprender nuevamente procesos estratégicos en donde precisamente el modelo que se está llevando a cabo ahora es un seguimiento cada 15 días y cada mes sobre la estrategia, no sobre la operación. ¿Qué quiere decir eso? Hay un modelo de confianza más alto. En el modelo que vivimos en Latinoamérica, el modelo es de no confianza. Lo primero que preguntas es cuánto vendimos. En el modelo de estrategia que estamos siguiendo ahora, que es un poquito más evolucionado, lo que preguntas es, ¿qué necesitas para dar el siguiente paso? ¿Sí? Muy bien. No preguntas cómo van las ventas. Das por hecho que la persona de ventas está haciendo su trabajo para lograr las ventas. ¿Se entiende la diferencia? Sí, claramente. Sobre todo, hace poco lo vimos también en un tema de que veíamos que la estrategia, por ejemplo, desafortunadamente en Latinoamérica no existe, ¿no? Al final del día, la estrategia lo vemos como un gestor del futuro, ¿no? Yo quiero estar aquí y simplemente veo qué debo de hacer para llegar aquí, ¿no? Y viceversa, como estamos hablando, es estamos aquí, déjame de qué manera me hago mejor en el pasado y yo creo que eso me llevará a lo que debe ser mejor, ¿no? Pero como bien dices, pueden pasar 5 años
y la cuestión no mejoró, la pandemia o estas situaciones que se vienen a presentar como puntos de quiebre vienen a afectar, porque si solo te preocupan las ventas, nunca en tu radar pasó de qué manera ibas a dar una mejor correlación con el cliente, cómo ibas a poder tener una fidelización o cómo entender el mercado, ¿no? Y saber cuáles son las cuestiones que tú resuelves más allá de simplemente estar presente en el mercado. Exactamente. Ahora, precisamente con lo de la pandemia, muchas empresas que no pensaban que iban a crecer, hoy crecieron muchísimo y son muy fuertes en ventas. Entonces, lo que no saben es cómo organizarse para enderezar sus procesos. Tienen muchas mermas y al mismo tiempo al cuantificar las mermas dicen, bueno, aunque las tuve, mermas de devoluciones o de tiempo o de trabajos inservibles, de alguna manera dicen, bueno, sigo ganando, pero están creciendo sin orden. Entonces ahí hemos tenido muchos acercamientos con muchos tipos de empresarios, la verdad muy a gusto, la verdad, porque es muy divertido ver pues la gente tan entusiasta y con todas las ganas que tienen para poder empujar sus empresas, y eso es la verdad muy motivante, a pesar de todo lo que haya pasado en la pandemia. La verdad es gente con muchas ganas y trabajando muy fuerte. Y bueno, apoyándolos en la parte de procesos, buscamos identificar exactamente en dónde están. Entonces les estamos haciendo modelos de estrategia sencillos. Nosotros tenemos un modelo que se llama One Page. Este One Page les hacemos un modelo estratégico. En ese modelo estratégico les ayudamos a implementarlo rápidamente. Está hecho para modelos de solopreneur o entrepreneur. Hablamos del solopreneur porque en México no podemos hacerlo mucho, pero existe. En el solopreneur es aquel empresario que solamente quiere estar él, no está buscando tener un socio, no está buscando crear una estructura organizacional, está buscando ser el empresario él mismo con lo que puede y con lo que tiene. Y el entrepreneur, bueno, está buscando una empresa, está buscando sociedad, está buscando generar fuentes de trabajo, está buscando ser más empresario, ¿sí? Y crear una empresa para los demás, ¿no? Crear una fuente de trabajo, generar ingresos, etcétera. Igual que el solopreneur. Entonces, en esos dos modelos hemos estado impulsando gente, porque hay gente que es solopreneur. Por ejemplo, uno que imprime camisetas, que dirás, oye, eso no puede ser que no sea negocio. Pues el señor que vende camisetas ya vendió su primer $1,000,000 y lleva prácticamente 6 meses de haber arrancado. Lleva $1,000,000. ¿Y cuántos empresarios hoy en México no han podido vender eso y también imprime camisetas? Entonces, Claro. oye, ¿qué fue? Bueno, yo sí a lo mejor jugaré un poco de este lado en decirte, es que el mercado gringo es enorme, ¿no? O sea, al final del día, yo he tenido algunas interacciones con ellos en el cual te das cuenta que para ellos la reposición de materiales o de maquinaria es mucho más barata que la reparación, porque está pensado el mercado en la masificación, Sí, ¿no? sí. Pero también no dejamos de lado que tienes una estrategia puntual y clara es la que te va a hacer. Para los que nos escuchan, siempre les comparto, estrategia la tienes que visualizar desde el lado de que tú quieres competir, no cómo te quieres hacer mejor. Eso es el modelo de negocio. Una estrategia es decir, mira, yo tengo este competidor, llámese las empresas tienen el Walmart de su categoría, ¿no? O sea, el Uber de su categoría, estos dragones digitales que existen, ¿no? Tú tienes que ver y decir de qué manera le vas a competir. Esa respuesta que tú obtienes o lo que tú defines para hacer eso es la estrategia. La estrategia es de la puerta de la entrada para afuera. Y entonces es muy importante. Pero mira, Jacobo, avancemos. Dado que uno de los puntos que tenemos aquí es durante la semana que compartimos tu post y algunas cuestiones, mucha gente nos mandó preguntas que quisieran recibir una respuesta más personalizada o de tu experiencia como sea, ¿no? Con gusto. ¿Te parece? Vamos a contestar algunas Sí, y vamos ahorita, según lo que vayamos viendo, seguimos conversando. Mira, tengo una pregunta. Dentro de Guadalajara, bueno, tal cual me queda claro que nos conoces muy bien, el kilo de alimentos y bebidas es muy fuerte. Aquí las marcas que se dedican a eso tienen mucho más tasa de éxito fuera de la ciudad, entiéndase todo el país. Incluso algunas cadenas importantes prefieren primero que se dedican a los alimentos y bebidas, probar el mercado en Guadalajara y si lo pueden hacer funcionar, si lo tropicalizan bien, ya lo corren a todo México y Latinoamérica, ¿no? O sea, si acaso Brasil es un poco más diferente, pero si funcionó, se va. Una de las grandes cuestiones que nos hacen aquí
y que creo que esa es la persona correcta para contestar. Decía, ¿cómo se pueden mantener procesos alineados si hay una alta rotación de personal? ¿Y cómo yo sé que los procesos no son el problema? Muy buena pregunta. De hecho, son las mejores preguntas. Fíjate que en donde hay rotación de personal, a veces se cometen muchos errores. Lo mejor, lo mejor de... Eso no lo puedes evitar, eso también te voy a decir. Hay cómo mitigar y cómo reducir la rotación de personal. Pero hay empresas muy pegadas a la rotación de personal, ya de hecho lo consideran como algo habitual. Entonces, dentro de lo habitual que puede suceder, la estandarización de un proceso es inminente, ¿no? O sea, hay que establecer en dónde quieres que haya una rotación y que no te pueda afectar a tu proceso. ¿Qué quiere decir eso? Se hace un análisis que se llama análisis de masa crítica. Identificas claramente cuáles son los procesos en donde puede haber un fallo o un costo y definitivamente buscas que esos puestos baje la rotación o que quede consolidada de alguna manera el conocimiento, de tal manera que quede lo más automático posible. Me pasaba, por ejemplo, en una empresa que teníamos de tenis, que estuvimos asesorando, esta empresa de tenis, la armadora, el 98% de la población rotaba. Prácticamente el conocimiento era bajísimo dentro de la organización. Entonces lo que hicimos fue establecer unos procesos en donde la gente los imitara y la gente al imitarlos podía reproducirlos. Al poder imitarlos, les poníamos unas ciertas pruebas para fallo, ¿sí? Cuántas veces había esos errores y los hacíamos conscientes y partícipes dentro de la organización. No los consideramos como una persona que rotaba nada más, sino los hacíamos entender de que nos importaban como personas y que se quedaran a trabajar con nosotros. Obviamente es muy difícil cuando la gente busca mejorar su salario y a veces con unas diferencias muy pequeñas. Ya hablo en pesos mexicanos, hablo de 5, de 6, de 10 pesos. La gente está cambiando de trabajo y dejando trabajos de 10, de 20 y de 30 años. Entonces, hoy, ¿por qué dejó ese trabajo, no? ¿Por qué no se queda donde está? ¿O por qué las empresas no suben más esos salarios? Entonces, lo que buscábamos era automatizar esos procesos en donde más hubiera riesgo de un error. Y hablo de automatizar, no significa que los reemplazó una máquina, sino de sistematizar poco a poco ese proceso para que imitaran las etapas y que no hubiera esos errores. La rotación iba a seguir sucediendo, pero las máquinas no, llamémoslo así, no resentían ese dolor, ¿sí? Ni tampoco, porque de alguna manera una máquina, es como un carro, ¿no? Tú lo manejas tú, o lo maneja tu primo, o lo maneja un desconocido, y sientes como el carro trabaja diferente, ¿no? Porque pues alguien lo manejó diferente. Entonces las máquinas también sufren, entonces esa rotación les pega mucho. Entonces buscamos estandarizar esa parte y bueno, es fácil y a veces pudiera decirse que la falta de estandarización de procesos o por culpa de la rotación de personal no soy eficiente o por lo tanto tengo esos costos. Pero se puede reducir, siempre hay cómo hacerlo. En esta empresa del 98% de rotación, de verdad que es real, o sea, es real, solamente el supervisor bueno era el único que seguía allí y una persona de apoyo, o sea, todos los demás rotaban, logramos bajarlo bastante, bajamos al 70%, que el 70% sigue siendo un mundo de gente, de verdad, muchísima gente rotando, pero logramos reducirlo porque logramos que la gente se incorporara y comprara más la idea de lo que aporta al proceso y lo que aporta a la empresa. Entonces, el sentido de pertenencia puede ser más grande y uno cree que a veces es el salario. Sí, el salario importa, pero si hacemos que la gente piense lo valiosa que es y lo que aporta para la empresa, puede ser más grande. Toma tiempo. Hay que encontrar a la persona. Nunca vas a encontrar a la persona perfecta, pero cuando encuentras a la persona que te sigue y es capaz de reproducir lo que haces, ya encontraste algo, ya tienes un paso ganado. Ya vas de gane. Sí, muchísimo, muchísimo. Ok, mira, me queda bastante claro la idea de esta de masa crítica. Yo creo que vamos a
a tener que anotar ahí en el diccionario de términos a pulir más adelante. Pero pasemos a otra pregunta. Confío que fue bastante amplia y claro lo que dijiste. Nos dicen en este punto de si yo tengo procesos que constantemente están siendo modificados, pero al hablarlo con mi supervisor resulta que el proceso es correcto, ¿cómo puedo hacer yo para saber que lo estamos haciendo bien? No sé si lo pudimos, si la pregunta está bien armada, o sea, simplemente es, se desvían de su proceso, pero su supervisor dice que el proceso está bien y lo están haciendo de una manera diferente a lo que dice el manual. Pues entonces no está estandarizado. Sí, definitivamente fíjate que la base de la gente, y bueno, y qué bueno que está esa pregunta, la verdad, de verdad, trabajar con la gente, escuchar a tu gente, es lo mejor que puedes hacer si quieres estandarizar un trabajo. Mucha gente dice, no, es que la gente hay que enseñarles y tiene que hacer lo que uno les diga. De verdad que si uno trabaja con ellos, hasta una persona que no conoces, no necesitas tener 80 años en el proceso. Hasta una persona que no conoces le dices qué es lo que hay que hacer, tan solo su punto de vista te va a ayudar. Entonces, si y la persona te dice que hay algo diferente y no estás tomando nota, qué es lo que está sucediendo, por qué sucedió, para poder entender el proceso, no quiere decir que sea una ceguera de taller del supervisor, pero pudiera ser interesante que pudiera observar un poquito más allá qué es eso que está sucediendo o qué le quiere decir la gente, para que entonces pudiera encontrar las frases adecuadas para poder contestarlas. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de las palabras adecuadas? Hay veces que los procesos sí pueden tener variaciones y pueden tener algunas variaciones que haga que la gente le despierte la inquietud de que está haciendo algo mal. Pero esas variaciones deben de ser medidas y deben ser conocidas para que entonces la gente entienda por qué es eso que dices que varió, por lo tanto puedes seguir adelante. No hay como usar algunas ayudas visuales, de verdad, para poder entender esas diferencias. Por ejemplo, me pasó en una empresa de plásticos. La empresa de troqueladora cada vez que estaba sacando una pieza, eventualmente sacaba una pieza que tenía una característica diferente al momento del desmoldeo. Esa característica que tenía en ese momento la percibía el operador y decía, oye, cuando se desprende, está dejando esta marca en el producto. Y el supervisor decía, no pasa nada, está completa, cumple con las especificaciones, tiene el peso, esa raya es imperceptible, no, el cliente no le importa. Pero con cierta regularidad. Y lo que observaba el operador no era un desgaste, o mejor dicho, no era un problema del producto, era un desgaste de la máquina y era el resultado de que la máquina estaba pidiendo un ajuste del dado para poder hacer la pieza. Entonces, la falta de observación adecuada en el tiempo adecuado hizo que tuvieran que hacer un dado nuevo posteriormente, porque al final esa pieza estaba rozando con otra y al momento de seguir rozando, hubo el momento en que ya no funcionó y quedó sellada la máquina y ya no abrió. Y en ese momento, pues es una catástrofe aquel que hace plásticos, ¿no? Ese que hace plásticos ya se quedó pegada al dado y ya no salió. Y fue un pequeño desajuste. Empezaba con una pequeña marca observada con el operador, pero también hubo un momento en que no se midió más allá. Es interesante. Hay que convivir mucho más con la gente no importa qué tan automatizado esté el proceso, la gente observa mucho. Hay que escuchar, entender, ayudas visuales, hay que analizar. Bueno, es una invitación, obviamente te tiene que gustar mucho el análisis de los procesos, puede sucederte también en las ventas, ¿no? Claro, claro. Mira, tenemos otra que esta sí, creo que es el eterno dilema de temas operativos. Dice, si voy a fusionar mi área de operaciones y de control de calidad, ¿a qué de las dos le doy mayor jerarquía? Esa es una muy buena pregunta. Yo tengo una respuesta, pero la voy a dejar al final, a ver si coincide contigo, Jacobo. Sí, fíjate que me he encontrado con empresas con muchas características. Mira, precisamente una empresa en la que estamos en este momento, la embotelladora, es una empresa de co-packing. Aquí la maquiladora se le dice más co-packing. Entonces el co-packing es un proceso como tal en el cual se absorben los requerimientos del cliente y se implementan en la fábrica. Ya sea que con la maquinaria
que necesitas o compras una adicional o el cliente te da alguna, pero tienes que seguir algunos requisitos. Entonces, al seguir los requisitos, tú dirías, bueno, un copacking o una maquiladora realmente es una ensambladora. Arma el producto, lo pone todo junto y avanza. Efectivamente, si tú sacas un producto ensamblado adecuadamente en el tiempo que te piden, con el costo que te piden, dirás, es una empresa que le debo dar más peso a la producción. Pero si las características de calidad son más fuertes y el impacto del producto puede ser más grande, la calidad deberá ser más importante. Vamos a poner el caso. He tenido la oportunidad de trabajar tanto en alimentos como en farma. Entonces, si tú dices, oye, es un producto que te importa más que salga rápido y en costo o que tenga la calidad. Y hablando de farma y alimentos, pues más vale que tenga la calidad que salga rápido, ¿no? Y dices, oye, es que farma pues puede pagar porque tiene unos costos muy altos. Y sí, tiene costos muy altos, y márgenes muy altos, sí, pero las cosas cuestan muy caras. Y en la parte de alimentos también. Es un humano el que va a recibir el producto. Entonces, más vale que salga con la calidad que necesitas, exactamente como el cliente lo desea, porque obviamente una intoxicación de alguien por algo que no se hizo adecuadamente, ya seas el fabricante original o el copacking, o el maquilador, pues imagínate el riesgo y el impacto, que aquí es el mundo de las demandas, ya se imaginarán los impactos, ¿no? Entonces, vámonos a otra empresa, dices, vamos a la que te decía de plásticos. En la empresa de plásticos, dices, oye, esa rayita no importa, el cliente no le importa. Puede ser que no le importe y tienes el producto a tiempo, pero llega el momento que si ese plástico tiene que ver con una parte automotriz y ese plástico quiebra alguna otra parte o sostiene alguna otra parte, pues entonces al principio parecía que no era importante la calidad. Y ya escucharás muchos motivos y se oyen mucho en México y en todo el mundo. ¿Cuántas veces hacen un recall de un auto para cambiarle alguna parte? Y se hace un recall porque mucho tiempo después te das cuenta que esas piezas no estaban como tú querías. Las pruebas de desempeño toman mucho tiempo. El desarrollo de un auto toma mucho tiempo. Desde lo más lento que he visto son 2 años y lo más rápido 2 años y lo más lento como 8 años en desarrollar una parte. Entonces, imagínense todo ese trabajo y que todavía falle, porque en el desempeño todavía falta eliminar ese punto. Entonces, en la fusión, ¿qué debería hacer? De acuerdo al giro, yo concentraría, si el giro tiene mucho que ver el requerimiento del cliente, me concentraría mucho en la calidad. Vale mucho la calidad del trabajo que entregas, vale más que entregarlo rápido o que entregarlo al mejor costo. El trabajar el mejor costo y entregarlo rápido tiene que ser algo inminente dentro de la organización, pero entregar algo mal sería desastroso, ¿no? Sería completamente desastroso porque lo entregas tarde y aparte mal, o lo entregas eventualmente siempre bien, pero todo rechazado. Entonces, la calidad yo creo que es algo que se ha esmerado mucho en México, creo que todo Latinoamérica ha trabajado mucho en ello, se ve mucho aquí en Estados Unidos, no crean, de repente hay cosas que tienen sus oportunidades, pero sí hay que buscar definitivamente que la calidad de los productos o servicios sea lo mejor. Primero la calidad antes que la parte de producción. Yo le daría ese peso, digo, sin conocer más allá de la empresa, ¿no? Pues sería muy importante igual, pues, que te contacten, igual yo creo que hay las particularidades de cada empresa y más allá del eterno dilema calidad versus producción, que vaya que es algo ya conocido por muchos, es cuál es tu necesidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Como bien dices, si la calidad siempre va a tener un mayor beneficio a largo plazo, pero también no vamos a dejar de segundo lado otras cuestiones. Pero bueno, Jacobo, una de las dinámicas que tenemos aquí en el programa, que hacemos el cuestionamiento a todos nuestros invitados es, en tu mundo profesional todos tenemos ciertas ambiciones. ¿Tú a qué empresa tomarías como un logro profesional que te llamara para pedirte una asesoría? ¿Qué empresa? Prácticamente no tengo un sesgo como tal de qué empresa. Me he enfocado mucho en el crecimiento de las empresas. Creo que ese es el principal punto en donde me he enfocado. No quiere decir que las empresas no puedan crecer, todos tenemos una curva de crecimiento, pero aquellas empresas que tienen
la necesidad de crecer, de expandirse, en un momento dado de colocar sus negocios en otros países, que es mi especialidad principalmente, negocios internacionales, ubicarlos, prepararlos para esos motivos, esos procesos de internacionalización. Más que un tema de exportación, es un tema de cómo manejar el negocio en otras latitudes, ¿no? He tenido la oportunidad de manejar negocios desde México hacia Sudamérica, de México mismo hacia Estados Unidos. Ahorita estamos trabajando un negocio de Estados Unidos hacia Australia, de México hacia Estados Unidos. Entonces, la internacionalización, afortunadamente, es algo muy bonito, no tiene límites y de verdad no tiene tamaños de empresa. Lo que importa mucho es que el empresario quiera crecer. Esa es la búsqueda del tipo de negocio en lo que estoy enfocado principalmente. Aquellas empresas que quieran crecer, ya sean solopreneurs o entrepreneurs, que facturen más de $1 millón para que puedan pagarme. No, no es cierto. Sí, No, sí, claramente. no, definitivamente para que tengan un impulso adecuado y les hacemos un assessment, vemos la manera en que podemos ayudarlos y la presencia que estamos buscando en colocar en varios lugares, como les decía, en Medio Oriente. Dirías, oye, Mira, Medio Oriente, yo te soy en el tema de la aeronáutica, por ejemplo, claramente el petróleo es conocido por todos, pero ¿qué industrias está empujando ahorita actualmente de manera fuerte en Medio Oriente? te vas a sorprender un poco. Pero fíjate que los negocios que están moviéndose ahorita tienen mucho que ver con la música, con el modelaje, con el coaching, con el manejo de la meditación, con el manejo de liderazgo, muy pocas maquiladoras. Realmente hay mucho negocio, por ejemplo, en Turquía, de crear fábricas de muy buen nivel. Están creando fábricas de construcción de maquinaria muy buenas. En la parte de Israel, la integración de equipos de trabajo para hacer comunidades más eficientes. En la India, principalmente, la fabricación interna. La fabricación interna se está volviendo una parte fundamental. Ahora son las personas que más personas hay en el planeta. Ya tienen 1.500 millones. Su crecimiento es impresionante. De hecho, al cerrar este 2020, cerraron como la 7ª potencia económica mundial. Y para cerrar el 2025 van a cerrar en la 3ª potencia económica mundial. Aún con la sobrepoblación, tienen un sesgo muy fuerte también entre economías, pero vamos a darles un ejemplo muy sencillo. Aquí en Estados Unidos, por lo menos, a voces del país como tal, hay más de 200 millones de personas con muy buena posición económica. En la India hay 500 millones. De entonces esos 1.500 millones de personas, hay 500 millones de personas, de familias, muy bien económicamente. Entonces, dices, oye, ¿valdrá la pena hacer negocios por allá? Sí, sí, definitivamente. Aprecian mucho nuestro trabajo, el trabajo latinoamericano. Les gusta mucho el trabajo americano. Yo creo que tienen mejor las tradiciones americanas en la India que aquí. De hecho, las siguen Es un decir. perfectamente, de verdad. La mayoría habla 2 idiomas. Definitivamente hablan muy bien inglés, lo usan diariamente. El hindi realmente lo usan poco como una parte de tradición, o realmente porque no, mucha gente lo habla, obviamente, pero el inglés es un lenguaje natural. Entonces, prácticamente internacionalizarse, manejar el inglés puede ser algo muy interesante. Las empresas que quieran mover esas latitudes, hay cómo ayudarles, hay cómo impulsarlas. Hay procesos, como todos. Ahorita vamos a ir a apoyar a una empresa pronto a México, en donde quiere manejar una salsa. Ya no les digo más, pero ya después se enterarán. Va a ser un proceso muy bonito. La empresa hoy es de 2x2, dirían cualquiera que no tenga visión, pero la empresa pues tiene por lo menos unos 10 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho y una expansión por lo menos, no sé, por lo menos de unos 100 países, con la visión que tiene en este momento. Entonces, puede ser un gran logro, obviamente hay que impulsarlos. No les digo que solo La Costeña o que solo algunas otras marcas por ahí conocidas van a lograrlo, ¿no? También hay empresas pequeñas que tienen una imagen muy, muy clara. Entonces, la verdad es que no hay un tamaño de empresa, no importa dónde estén, vamos a buscar dónde
cómo apoyarlos. Creo que desde aquí es un foco muy interesante, por eso nos movimos por acá. Hay mucho trabajo aquí, hay muchísimo que hacer. La gente tiene muchas ganas de trabajar y no son necesariamente americanos, hay de todas las nacionalidades, todo mundo quiere crecer. Obviamente la competencia no es fácil, es muy difícil. Hay gente que hace lo mismo que yo, miles de personas hacen lo mismo que yo. Lo importante es cómo haces diferente tu trabajo, cómo lo haces mejor para que te valore. Y siempre pensando en ayudar a los demás. Excelente, excelente, Jacobo. Mira, me quedo con esa parte. Siempre va a haber 1.000.000 personas que hagan lo mismo que tú, pero lo que uno debe de hacer siempre tiene que estar bien hecho, ponerle el extra y no dejar de lado la situación de la empatía, ¿no? Cómo podemos apoyar a lo más posibles. Pues mira, Jacobo, te agradezco muchísimo, te mando un saludo hasta Houston, confío en que pronto nos podamos ver en persona y saludarnos. Y agradecerte mucho tu tiempo, sé que es valioso. Y sigo compartiendo aquí tus redes sociales para que cualquier persona que nos haya visto, que tenga alguna duda en específico o ver material que les puedas compartir, te busquen directamente. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por tu tiempo y por la oportunidad de platicar con tu público. No, a ti. Y bueno, a todos los que nos ven, la próxima semana en este mismo escenario tendremos ahora ventajas o vamos a hablar de cómo llevar tu marca a Europa de una manera segura. A lo mejor hemos escuchado mucho acerca de registrar tu marca en cada país, el tema de que viene siendo el Acuerdo de Madrid, situaciones así del INPI de cada lugar. Bueno, la próxima semana tendremos con nosotros desde España una conocida de la ILAF, a Susana Fernández, con la que hablaremos y todos los temas que nos conllevan de cómo ir de manera segura a Europa. España, por temas de lenguaje, por temas culturales, es una de las primeras puertas que todas las empresas tocan en lo que es su expedición a la conquista europea. Pero bueno, lo vamos a hablar de una manera bastante amena con Susana. Y a todos ustedes agradecerles, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, quieran que resolvamos la siguiente semana y nos estamos viendo. Un gusto, muy buena tarde. Hasta luego, Jacobo. Hasta luego, que estés muy bien.